Madre, por favor, no lo hagas. La súplica escapó de los labios de la niña como un susurro hecho pedazos, empapado de miedo, justo en el momento en que la puerta de la casa se abrió de golpe. El padre, un hombre rico y respetado, regresó antes de lo previsto, y se quedó helado al ver a su hija abrazando con desesperación al bebé, temblando frente a la mujer que se suponía debía cuidarlos. En ese instante el silencio se rompió, las apariencias se derrumbaron, y una verdad oscura comenzó a salir a la luz, marcando el inicio de un conflicto que nadie podría detener. Hola a todos, bienvenidos a nuestra historia. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Alejandro Morales regresó sin avisar. No llamó antes, no mandó mensaje, no pidió que prepararan nada. Cerró la puerta del auto con cuidado, y se quedó un segundo mirando la casa como si fuera la primera vez que la veía. El jardín estaba limpio, demasiado quieto, y el aire de la tarde traía un olor tibio a tierra húmeda. Por un instante, Alejandro creyó que tal vez había llegado a tiempo para una escena sencilla. Una niña corriendo, un bebé balbuceando, una casa con ruido de vida. Esa idea le duró muy poco. Empujó la puerta principal y entró. La casa lo recibió con un silencio que no era normal. No se oía música, no se oían pasos, ni la televisión, ni voces. Solo el zumbido tenue del refrigerador a lo lejos. Alejandro dejó las llaves sobre una mesa. Avanzó despacio y dijo el nombre de su hija con voz baja, como si temiera romper algo. Lucía. Nadie respondió. Dio 2 pasos más y lo escuchó. Un llanto pequeño, cansado, interrumpido por pausas como si al niño le faltara el aire para llorar con fuerza. Alejandro se quedó inmóvil. Ese llanto venía del fondo, desde donde estaba la sala. Y entonces, encima de ese llanto, se filtró una voz que no debía existir en una casa. Una voz de niña. Por favor, no nos lastimes más, a mi hermanito y a mí. Alejandro sintió un golpe en el pecho. No fue solo sorpresa. Fue miedo, de ese que se mete en el cuerpo y lo deja frío. Caminó hacia el sonido sin correr, con pasos controlados, como si un movimiento brusco pudiera empeorar algo. Al llegar al marco de la puerta, se detuvo antes de entrar por completo. No quiso anunciarse. No quiso que lo notaran todavía. Lo que vio lo dejó sin aire. Lucía, 6 años, estaba sentada en el piso. El vestido rosa que llevaba estaba sucio, con la tela gastada en la orilla, como si lo hubieran jalado muchas veces. Su cabello estaba enredado, pegado a la frente. Con ambos brazos abrazaba a Mateo, el bebé de 8 meses, apretándolo contra su pecho con una fuerza que no parecía de una niña. Mateo lloraba con la cara roja, la boca abierta, y sus manitas temblaban buscando algo que lo calmara. Lucía inclinaba la cabeza hacia él, como protegiéndolo del mundo. Frente a ellos estaba Verónica Salgado. Verónica se veía arreglada, firme, como si nada fuera grave, pero su voz no tenía dulzura. Era seca, cortante, y en cada palabra había una amenaza. Te dije que no me molestes. Te dije que no quiero ruido. Si no entiendes vas a aprender. Lucía apretó más a Mateo. Su voz salió rota, como si le doliera hablar. Por favor, yo me porto bien. Solo no le haga daño. Alejandro entró un paso. No pudo contenerse. Basta. La palabra le salió ronca, pesada, como si llevara meses guardada. Verónica se giró de inmediato. Por una fracción de segundo, su cara mostró algo duro, algo real. Luego, como quien se pone una máscara conocida, sonrió. Alejandro, ya llegaste. ¡Qué sorpresa! Dijo eso con un tono suave, casi cariñoso. Alejandro se agachó y tomó a Mateo en brazos. El bebé se aferró a su camisa y siguió llorando, pero el llanto se volvió menos agudo al sentir otro cuerpo. Alejandro intentó acomodarlo. Sus brazos estaban torpes, como si hubiera olvidado ese gesto. Miró a Lucía. Ven con papá. Lucía no se movió. Lo miró con ojos grandes, pero su cuerpo quedó pegado al piso. No era desobediencia, era otra cosa. Era como si aprendiera a quedarse quieta para no provocar. Verónica se acercó despacio, sin prisa. Puso una mano ligera sobre el brazo de Alejandro, como quien calma a alguien. No te pongas así. Solo estaba enseñándoles disciplina. Los niños necesitan límites. Tú has estado fuera, estás cansado. A veces uno llega y todo se siente peor. Alejandro no respondió. Su mirada volvió a Lucía. Vio sus hombros tensos, vio que sus dedos escondían la orilla del vestido como si se sujetara a algo para no caer. Vio que no miraba a Verónica de frente, como si la mirada también fuera peligrosa. No quiero volver a oír ese llanto en esta casa, dijo Alejandro al fin,
con la voz contenida. Verónica asintió con una sonrisa tranquila. Exacto, yo lo manejo. Ve a descansar. No es bueno que los niños vean discusiones. Mientras hablaba, Verónica volteó un segundo hacia Lucía. No dijo nada, pero su gesto fue suficiente. Lucía bajó la cabeza de inmediato. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Algo dentro de él quiso gritar, pero otra parte lo frenó. Había una verdad allí, escondida, y si él explotaba sin pensar, tal vez esa verdad se metería más hondo. Más tarde, en la cena, la mesa estaba servida como siempre. Doña Carmen apareció desde la cocina en silencio, colocando platos con manos cuidadosas. Alejandro notó que la mujer evitaba mirar a Verónica por mucho tiempo. Cuando doña Carmen cruzó la mirada con él, sus ojos parecían pedirle algo sin palabras. Lucía se sentó frente a Alejandro. Mateo estaba inquieto. Verónica hablaba con un tono dulce, exageradamente dulce, y le acercaba comida a Lucía como si fuera un acto de cariño. Pero su mano sobre el hombro de la niña apretaba demasiado. Lucía se estremeció. Apenas un movimiento, pero Alejandro lo vio. Y entonces lo vio también en la muñeca de su hija. Una sombra morada, tenue, como un moretón que ya estaba cambiando de color. Lucía, preguntó Alejandro despacio, ¿alguien te hizo daño? Lucía levantó la vista un instante. Sus ojos se llenaron de miedo. Un miedo que no era de la escuela, ni de un regaño normal. Luego bajó la mirada otra vez. No, papá, susurró. Verónica soltó una risa corta. Ay, Alejandro. Los niños se caen, se golpean jugando. Tú no estabas. Te preocupas de más. Alejandro se quedó en silencio, con la cuchara inmóvil. El peso de Mateo en brazos le pareció demasiado ligero. Algo en su instinto le decía que esa ligereza no era normal. Tragó saliva. No dijo nada más. Al terminar, Alejandro subió las escaleras. En el cuarto escalón se detuvo. Abajo, la voz de Verónica cambió de nuevo, como si se apagara la lámpara amable y quedara la sombra. Escúchame bien. Si le dices algo a tu padre, te vas tú y se va tu hermanito. A la calle. Y nadie los va a recoger. Hubo un silencio corto. Luego la voz de Lucía, quebrada. Sí, no diré nada. Alejandro apretó la baranda hasta que le dolieron los dedos. Su respiración se volvió pesada. En ese instante entendió algo con claridad terrible. La casa no estaba en calma, solo estaba callada por miedo. Y él acababa de oír el miedo con sus propios oídos. Se quedó quieto, escuchando el eco de esas palabras, y supo que lo que acababa de ver era solo el comienzo. Alejandro Morales no durmió esa noche. Permaneció sentado en la oscuridad de su despacho, con los codos apoyados sobre el escritorio y las manos entrelazadas, mirando un punto fijo que no veía. Desde el piso de arriba llegaban sonidos leves, el crujido de la madera, un pequeño quejido de Mateo al girarse en la cuna, el roce de pasos suaves que reconoció de inmediato. Lucía caminaba despacio, como si temiera hacer ruido incluso cuando nadie la veía. Aquellos sonidos tan pequeños pesaban más que cualquier reunión o contrato que Alejandro hubiera enfrentado en su vida. Hasta hacía poco, él vivía en otro mundo. En el piso alto de su edificio, con ventanales de vidrio y vistas amplias de la ciudad, Alejandro era un hombre respetado. Los empleados lo veían como alguien firme, seguro, alguien que siempre tenía el control. Su nombre aparecía en documentos importantes, en decisiones grandes. Su teléfono no dejaba de sonar. Su agenda siempre estaba llena. Pero en ese mundo no había risas de niños, ni juguetes tirados, ni cuentos antes de dormir. 8 meses atrás, cuando Isabel murió, todo se había quebrado. La habitación del hospital todavía regresaba a su mente en fragmentos. El olor a desinfectante, la luz blanca demasiado fuerte, el llanto de un recién nacido mezclado con el silencio repentino que llegó después. Isabel había sonreído débilmente antes de cerrar los ojos. Él había pensado que era cansancio. Nadie le dijo de inmediato que ya no despertaría. Desde ese día, Alejandro dejó de volver temprano a casa. Dejó de sentarse en el suelo con Lucía. Dejó de cargar a Mateo. No fue porque no los amara. Fue porque no sabía cómo sostenerlos sin sentir que se rompía por dentro. El trabajo se volvió su refugio. Cada viaje, cada reunión, cada firma era una excusa para no enfrentar una casa que le recordaba todo lo que había perdido. Lucía lloraba por su madre en silencio. Mateo crecía sin saber quién era ella. Y Alejandro se convencía de que estar lejos era mejor que estar presente y vacío. Fue entonces cuando Verónica apareció. Había sido amiga de Isabel. No una amiga cercana, pero sí constante. Conocía la casa, conocía las rutinas. Cuando llegó por primera vez después del funeral,
Llevó comida, acomodó flores, habló con voz suave. Lucía se aferró a ella al principio. Alejandro lo tomó como una señal. Pensó que tal vez la vida le estaba dando una segunda oportunidad para no hacerlo todo solo. Verónica se ofreció a ayudar con los niños. Se quedó más tiempo del necesario. Preparaba la cena. Ordenaba la casa. Le decía a Alejandro que descansara, que se enfocara en su trabajo, que ella podía encargarse de los pequeños. Y Alejandro aceptó. Aceptó porque estaba cansado. Aceptó porque no quería admitir que no sabía cómo ser padre sin Isabel. Aceptó porque creyó que una mujer en casa era mejor que un padre ausente, sin entender que ya estaba ausente de todos modos. Con el paso de las semanas, Verónica se instaló. Su presencia se volvió permanente. Y sin que Alejandro lo notara, la casa empezó a cambiar. Lucía dejó de correr por el pasillo. Dejó de cantar. Empezó a preguntar menos. A quedarse quieta más tiempo. A obedecer antes de que alguien le pidiera algo. Alejandro veía esos cambios de lejos, como quien observa una fotografía borrosa. Siempre estaba de salida, siempre con una maleta en la mano. Cada vez que regresaba, Verónica tenía una explicación lista. Está sensible, extraña a su mamá. El bebé es difícil, llora mucho. No te preocupes, yo me encargo. Y Alejandro, sin fuerzas para discutir, asentía. Esa noche, sentado en su despacho, recordó cuántas veces había ignorado pequeñas señales. Recordó que hacía meses no ayudaba a bañar a Mateo, que no sabía cuál era el cuento favorito de Lucía ahora, que no podía recordar la última vez que su hija lo abrazó sin rigidez. Se levantó despacio y caminó hacia el pasillo. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de los niños. La abrió apenas. Lucía dormía sentada en una silla pequeña, con la cabeza ladeada hacia la cuna de su hermano. Su brazo rodeaba el borde de la cuna como si temiera que alguien se lo quitara. Mateo respiraba de forma irregular, con pequeños sonidos secos. Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de él. Cerró la puerta con cuidado y regresó al despacho. En una repisa había una fotografía antigua. Isabel estaba en el jardín, sosteniendo a Lucía cuando era más pequeña. Sonreía de una forma tranquila, como si el mundo estuviera en orden. Alejandro tomó el marco con ambas manos. Pensó en lo fácil que había sido huir. En lo cómodo que resultaba decir que trabajaba por ellos, cuando en realidad se estaba escondiendo. Pensó en la escena que había visto horas antes, en la voz de Lucía suplicando, en el tono de Verónica, tan distinto al que mostraba frente a él. Por primera vez desde la muerte de Isabel, Alejandro dejó que la culpa lo alcanzara por completo. No como un golpe rápido, sino como un peso constante que se acomodó en su pecho. Entendió algo con claridad dolorosa. No había perdido a sus hijos de un día para otro. Los había ido perdiendo poco a poco, con cada ausencia, con cada viaje, con cada vez que eligió el silencio antes que la presencia. Y también entendió otra cosa. Aquella noche no había sido un accidente, no había sido un mal momento. Había sido el resultado de meses de abandono involuntario, de decisiones tomadas desde el cansancio y el miedo. Alejandro respiró hondo. La casa seguía en silencio, pero ahora ese silencio tenía forma, tenía nombre, tenía rostro, y ya no podía fingir que no lo escuchaba. Lo que había comenzado como una sospecha se estaba transformando en una certeza lenta y pesada. Y en algún lugar dentro de él, una decisión empezaba a tomar forma, aunque todavía no sabía cómo llevarla a cabo. Aún no. Pero por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no pensó en huir al amanecer. Pensó en quedarse. La mañana llegó sin que Alejandro Morales hubiera descansado de verdad. El sol entró por las cortinas como si todo estuviera en orden, pero dentro de la casa el aire seguía tenso, como cuando se espera una tormenta. Alejandro bajó temprano, en silencio, con el cuerpo cansado y los sentidos despiertos. No quería discutir, no quería hacer escenas, quería ver, entender, confirmar lo que su corazón ya sospechaba desde la noche anterior. En la cocina, Verónica Salgado ya estaba arreglada, como si cada detalle de su apariencia fuera una defensa. Tenía la espalda recta, la sonrisa lista, y una voz suave, casi dulce, la misma voz que Alejandro había escuchado tantas veces al volver de un viaje. «Buenos días, amor. Preparé café. ¿Dormiste mejor?» Alejandro la miró sin responder de inmediato. Esa voz, tan amable, chocaba con el recuerdo reciente de otra voz, la que se había filtrado desde la escalera, baja y helada. Él tomó la taza, sintió el calor en las manos, pero por dentro seguía frío. «¿Y los niños?», preguntó. Verónica giró apenas la cabeza, como si la pregunta fuera demasiado simple. «Lucía sigue sensible. Ya sabes, extraña a su mamá. Y Mateo, pues,
Es un bebé. Llora por todo. Pero no te preocupes. Yo me encargo. Yo me encargo. Esa frase, antes tranquilizadora, ahora le sonó como una puerta cerrándose. Alejandro subió al cuarto de los niños con pasos lentos. No quería asustarlos. Lucía estaba sentada en la orilla de su cama, con las manos sobre las piernas, mirando el piso. Mateo estaba en la cuna, despierto, con los ojos húmedos y el gesto inquieto. Alejandro se acercó, intentó sonreír. Buenos días, campeones. Lucía levantó la vista un segundo, apenas lo suficiente para confirmar que era él. Luego volvió a bajarla. No corrió a abrazarlo, no habló de su sueño, no pidió nada. Era como si cada palabra costara. Alejandro sintió un pequeño pinchazo en el pecho. Se agachó junto a la cuna y extendió un dedo hacia Mateo. El bebé lo tomó, pero su manita estaba tibia y ligera, y su llanto parecía salir con poca fuerza. Alejandro se quedó ahí un momento, respirando despacio, y luego bajó con los niños al comedor. No dejó que Verónica los llevara sola. Los quiso cerca, los quiso bajo su mirada. En la mesa, Verónica cambió. No parecía la misma mujer que Alejandro había visto en la sala aquella tarde. Ahora hablaba como una anfitriona amable. Como una madre dedicada. Le acomodó a Lucía el cabello con cuidado. Le limpió a Mateo un poquito de baba con una servilleta. Le sirvió a Alejandro fruta y pan caliente. Todo era correcto, bonito, casi perfecto. Pero Alejandro empezó a notar lo que antes no veía. Cuando Verónica colocó el plato frente a Lucía, sus dedos se quedaron un instante de más sobre el borde, como marcando territorio. Cuando le dijo come, no fue una sugerencia, fue una orden envuelta en azúcar. Lucía obedeció de inmediato, sin preguntar si tenía hambre. No miró a su padre, no miró a Verónica, solo movió la cuchara, despacio, como si cada movimiento tuviera que ser exacto. Mateo soltó un quejido. Verónica se inclinó para levantarlo, y en ese gesto hubo prisa, no ternura. Alejandro lo notó. Tomó aire y extendió los brazos. Dámelo, yo lo cargo. Verónica sonrió, pero sus ojos se afilaron un segundo. Claro, amor. Tú eres su papá. Alejandro sostuvo a Mateo y lo meció despacio. El llanto bajó un poco, pero no desapareció. Era un llanto pegado, como si el bebé estuviera cansado desde hace tiempo. Alejandro lo sintió más cerca, lo olió, y percibió un aroma leve a leche aguada. No fue una certeza, pero su mente lo guardó como una pieza más. Lucía tomó un pedazo de pan, lo miró, y luego, en un movimiento rápido, lo partió en dos. Se metió un pedacito a la boca y el otro lo escondió en la bolsa del vestido, como si temiera que alguien se lo quitara. Alejandro se quedó inmóvil. No la regañó. No dijo nada. Solo observó, con el corazón encogido, porque ningún niño guarda pan si se siente seguro. Verónica lo vio también. Su sonrisa no cambió, pero su mirada se clavó en la mano de Lucía. Una mirada tan breve que casi parecía un parpadeo. Lucía se tensó como si hubiera escuchado un sonido que solo ella entendía. Alejandro dejó la taza en la mesa con suavidad. Sus dedos se cerraron, pero controló el gesto. No podía explotar. No todavía. Su instinto le pedía protegerlos con ruido. Pero otra parte más fría le decía que el ruido podía hacer que Lucía se cerrara más, que Verónica se volviera más cuidadosa, que la verdad se escondiera mejor. Después del desayuno, Verónica anunció el día con normalidad. Hoy llevo a Lucía a su clase y luego paso al súper. Tú deberías descansar, Alejandro. Te ves agotado. Alejandro respondió con voz tranquila. Hoy me quedo en casa. Tengo cosas que hacer aquí. Verónica parpadeó, como si no esperara esa respuesta. ¿Aquí? Repitió, sonriendo. Bueno, como quieras. Subió al cuarto para cambiarse. Alejandro se quedó abajo con los niños. Sacó unos bloques de madera y se sentó en el piso, a la altura de Lucía. No le pidió que hablara. Solo comenzó a armar una torre, despacio, sin prisa, como si el tiempo por fin le perteneciera a esa sala. Lucía se acercó un poco, con cautela. Tomó una pieza, la puso sobre la torre, y al hacerlo miró hacia el pasillo, como si esperara que alguien apareciera. Alejandro fingió que no lo notó. Solo dijo, en voz baja, como quien habla del clima. «Qué bien la pusiste. Se ve firme». Lucía no sonrió, pero sus hombros bajaron un poquito, como si el cuerpo le concediera un respiro. En ese momento doña Carmen entró con una toalla doblada. Sus pasos fueron suaves, casi silenciosos. Dejó la toalla en una silla y miró a Alejandro. No dijo nada al principio. Luego, con una voz baja que apenas llenó el aire, preguntó, «Señor, ¿va a quedarse hoy?» Alejandro sostuvo su mirada. «Sí, Carmen, me quedo.
La mujer asintió, y en sus ojos apareció algo parecido a alivio, como si esa respuesta fuera un pequeño rayo de sol en una casa nublada. Cuando Verónica bajó, ya lista para salir, la escena parecía tranquila. Lucía acomodaba los bloques. Mateo balbuceaba en brazos de su padre. Verónica sonrió al verlos, como si esa imagen fuera justo la que quería mostrarle al mundo. «Qué bonito», dijo. «Así me gusta verlos, en paz». Pero Alejandro ya no escuchaba solo las palabras, escuchaba lo que había detrás. Verónica se acercó a Lucía para tomarle la mano. Lucía se levantó de inmediato, demasiado rápido, demasiado obediente. Al hacerlo, la manga del vestido subió un poco. Alejandro volvió a ver la marca en la muñeca. Esta vez no la ignoró con la mente. La guardó como una promesa silenciosa. Verónica condujo a Lucía hacia la puerta. Antes de cruzar el umbral, Lucía volteó hacia su padre. Fue un segundo en el que sus ojos dijeron mucho más que su boca. Alejandro asintió apenas, como un mensaje. «Estoy aquí». La puerta se cerró. El sonido quedó flotando en la sala como un aviso. Alejandro miró a Mateo, que se había quedado quieto por primera vez en la mañana, y sintió que algo en su interior cambiaba de forma. Ya no era solo culpa, era atención, era claridad. En esa casa había dos caras. La que Verónica mostraba cuando alguien la miraba, y la otra, la que aparecía cuando creía estar sola. Alejandro entendió que su trabajo ya no era adivinar, era mirar con calma, juntar piezas y no apartar la vista. Y mientras sostenía a Mateo y escuchaba el silencio que quedaba, una idea empezó a crecer, firme y peligrosa. Si Lucía había aprendido a guardar pan en secreto, entonces la casa llevaba mucho tiempo siendo un lugar donde se sobrevivía, no donde se vivía. La tarde avanzó con una calma que no era calma, sino vigilancia. Alejandro Morales se movía por la casa como si caminara dentro de un recuerdo que no le pertenecía. Cada cuarto estaba limpio, cada objeto en su lugar, pero él sentía que algo estaba fuera de sitio, como un cuadro torcido que nadie quiere enderezar. Mateo dormía por ratos, luego despertaba con un llanto corto, sin fuerza. Alejandro lo cargaba pegado al pecho, intentando darle seguridad con el simple ritmo de su respiración. En el comedor, doña Carmen recogía en silencio. Sus manos eran rápidas y cuidadosas, pero su mirada iba y venía hacia la puerta, como si esperara una sombra. Alejandro se acercó despacio y habló sin levantar la voz. «Carmen, necesito que me digas la verdad». Sin adornos. La mujer apretó el trapo entre los dedos. No contestó de inmediato. Miró hacia el pasillo y luego hacia la ventana. Cuando por fin habló, lo hizo con el tono de alguien que ha guardado demasiado. «Usted no estaba, señor. Y cuando uno no está, pasan cosas». Alejandro sintió que el aire se le endurecía en la garganta. «Dímelo», insistió. «Lo que hayas visto, lo que hayas escuchado». Doña Carmen tragó saliva. La niña aprendió a no llorar, señor. Porque si lloraba, la regañaban más. A veces la mandaban al patio, a veces la dejaban sin cenar, y al bebé lo calmaban como fuera, aunque no estuviera bien. Alejandro se obligó a mantener el rostro sereno. Si mostraba rabia, tal vez Carmen se callaría. Si se quebraba, tal vez ella se asustaría. Él necesitaba todo, cada detalle, cada señal. «¿Quién la mandaba al patio?», preguntó. Carmen bajó la mirada. «Verónica». El nombre quedó suspendido, pesado. Alejandro apretó el puño dentro del bolsillo para que la mano no le temblara. Luego preguntó lo que más le dolía. «¿Y Lucía? ¿Le pegó?». La mujer no dijo sí, pero tampoco dijo no. Solo sostuvo la mirada de Alejandro con tristeza. «Yo vi marcas, señor. En el brazo, en la muñeca. A veces no eran grandes, pero estaban». La niña se cubría. Se ponía la manga hasta la mano. Alejandro tragó saliva. Su mente volvió al desayuno, al gesto rápido de Lucía escondiendo pan, al temblor en los hombros cuando Verónica se acercaba. Señales pequeñas pero claras. Señales que él no había querido ver. Antes de que pudiera preguntar más, la puerta del frente se abrió. Entró Verónica con Lucía de la mano. Su sonrisa estaba lista, su voz también. «Ya llegamos. La clase estuvo bien». Lucía se portó como una niña grande. Lucía no levantó la vista. Caminó directo hacia la sala, como buscando un rincón donde hacerse invisible. Alejandro observó la forma en que apretaba los dedos, como si necesitara sentir algo para no perderse. Verónica dejó su bolsa en la mesa y miró a Alejandro con aparente ligereza. «¿Todo bien? ¿No te aburriste quedándote en casa?». Alejandro respondió con calma. «Estoy con mis hijos.
Verónica parpadeó y sonrió, pero en su mirada pasó un destello rápido, como un cálculo. No duró ni un segundo. Luego se inclinó hacia Mateo, que estaba en brazos de Alejandro. «Ay, mi amorcito. Está llorón, ¿verdad? Déjamelo, yo sé cómo calmarlo». Alejandro no se lo dio. «No, gracias. Yo lo cargo». Verónica se enderezó lentamente. Su sonrisa no desapareció, pero se volvió más rígida. «Como quieras». El resto de la tarde Alejandro observó sin parecer que observaba. Se sentó con los niños, les ofreció agua, les trajo un pequeño plato de fruta. Lucía comió despacio, mirando de reojo el pasillo como si esperara que alguien se asomara. Mateo se tranquilizó cuando Alejandro le tocaba la espalda con un ritmo constante. Cada vez que Verónica cruzaba la sala, Lucía se tensaba. Era un reflejo involuntario, un cuerpo entrenado para anticipar. Al caer la noche, Verónica anunció la cena con una energía demasiado perfecta. La mesa volvió a lucir impecable. La sopa humeaba. El pan caliente olía bien. Todo parecía una escena armada para alguien que mira desde fuera, para alguien que solo ve la superficie. Alejandro se sentó con Mateo en brazos, Lucía frente a él, Verónica a un costado, hablando de cosas simples, como si fuera una familia normal. «¿Te sirvo más?», preguntó Verónica, con voz suave. Lucía negó con la cabeza. «Come», insistió Verónica. «Necesitas crecer». Al decirlo, apoyó su mano sobre el hombro de la niña. No fue una caricia. Fue una presión breve, firme. Lucía se encogió, apenas un movimiento, pero Alejandro lo vio. La cuchara tembló en la mano de su hija. Y de nuevo, en la muñeca, apareció la sombra morada. Alejandro dejó la cuchara sobre la mesa. Su voz salió baja, pero clara. «Lucía, mírame». La niña levantó la vista con miedo. «¿Alguien te está lastimando?». Verónica soltó una risa corta, como si la pregunta fuera exagerada. «Alejandro, por favor, te estás poniendo dramático. Ya te dije, se golpea, se cae. Los niños son así». Alejandro no la miró a ella. Miró a su hija. «Lucía, dime la verdad». La niña apretó los labios. Sus ojos se llenaron, pero no lloró. Tragó saliva y respondió con una voz tan pequeña que casi desaparecía. «No, papá». Pero al decirlo, su mirada se fue hacia Verónica. No fue una mirada de niña pidiendo permiso, fue una mirada de niña recordando una amenaza. Alejandro sostuvo el silencio. No insistió más en ese instante. Entendió algo. La verdad no saldría con preguntas directas en la mesa. La verdad necesitaba un lugar seguro, y Lucía no sentía que la mesa lo fuera. La cena terminó con el mismo teatro cuidadoso. Verónica levantó los platos como una esposa dedicada. Lucía se llevó a Mateo a la sala con doña Carmen. Alejandro subió las escaleras, pero no llegó al segundo piso. Se detuvo a medio camino, junto a la baranda, en la sombra. Esperó. Primero oyó el roce de una silla, luego un silencio breve. Después, la voz de Verónica bajó, fría, nítida, como si cortara el aire. «Escucha bien, no quiero que hagas tonterías. Si abres la boca con tu papá, te vas tú y se va tu hermanito, a la calle, y no vuelves a ver esta casa». Hubo una respiración rápida, temblorosa. «Por favor, no, yo no digo nada». «Eso», respondió Verónica. «Así me gusta. Ahora termina de comer y te doy postre. Pero recuerda, una sola palabra, y vas a saber lo que es dormir afuera». Alejandro sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Sus dedos se cerraron sobre la baranda hasta que los nudillos se pusieron blancos. Todo su cuerpo pidió bajar corriendo, gritar, arrancar a Lucía de ahí, pero se quedó quieto. No por cobardía, por control, porque en ese momento entendió algo que le quemó la mente. Si él estallaba, Verónica tendría una excusa, una defensa, una historia, y Lucía, la niña que ya vivía con miedo, se asustaría más. Alejandro necesitaba protegerla con inteligencia, no con impulso. En la cocina, doña Carmen apareció sin hacer ruido. Subió un par de escalones y dejó una toalla doblada sobre la baranda, justo donde Alejandro estaba. No lo miró directo, no dijo nada. Pero ese gesto, tan simple, fue como una confirmación. Ella sabía, ella había visto, y estaba del lado de los niños. Alejandro respiró hondo. El aire le tembló en el pecho. Volvió a subir, paso a paso, como si nada. Al llegar arriba, entró a su despacho y cerró la puerta. Se quedó de pie, en silencio, escuchando los ecos de la amenaza que acababa de oír. En su mente se formó una pregunta clara, pesada, imposible de evitar. ¿Cuántas veces lo dijo antes? ¿Cuántas noches Lucía se quedó callada por miedo?
Alejandro apretó los ojos un instante, y cuando los abrió, ya no había duda. Esa casa no estaba en paz, solo estaba bajo control. Y él, por fin, acababa de escuchar el mecanismo de ese control con sus propios oídos. La noche siguió, pero para Alejandro ya no era una noche cualquiera. Era el comienzo de algo que no podía detenerse. Esa noche, Alejandro Morales no se movió del despacho hasta que la casa quedó completamente callada. No era un silencio normal de madrugada, era un silencio vigilado, como si cada puerta supiera que no debía crujir. Desde su silla, Alejandro escuchaba el ritmo de su propia respiración, y detrás de ella, los sonidos mínimos que antes jamás habría notado. El goteo lento en alguna tubería, el murmullo del viento pegando en una ventana, el paso ligero de doña Carmen cruzando la cocina. Luego, el sonido más importante de todos, un roce suave, casi como tela contra pared, en el pasillo. Alejandro se enderezó. No era Verónica. Aquellos pasos eran demasiado pequeños, demasiado cautelosos. Se acercaban, se detenían, y luego seguían otra vez, como si quien caminara estuviera contando los segundos para no ser descubierta. Alejandro abrió la puerta del despacho solo un poco y asomó la cabeza. Ahí estaba Lucía. Caminaba descalza, con el vestido rosa arrugado, abrazando a Mateo contra el pecho. El bebé llevaba una manta delgada encima, y aún así temblaba ligeramente, como cuando un niño tiene frío aunque esté dentro de casa. Lucía lo apretaba con fuerza, pero no con la fuerza alegre de una hermana que juega, sino con la fuerza desesperada de alguien que protege lo único que puede proteger. Alejandro sintió que se le apretaba el pecho. Lucía, susurró. La niña se sobresaltó, como si el nombre fuera un golpe. Sus ojos se abrieron grandes, llenos de miedo, y por un instante Alejandro vio algo que le dolió más que cualquier moretón. Lucía no solo estaba asustada de Verónica, estaba asustada del mundo, estaba asustada incluso de la atención. Alejandro salió al pasillo despacio, levantando las manos para que ella viera que no venía a hacerle daño. Soy yo. Papá está aquí. ¿Qué haces fuera de tu cuarto? Lucía miró hacia atrás, hacia la oscuridad del corredor. Su cuerpo se encogió como si esperara escuchar una puerta abrirse. Mateo soltó un quejido débil. Lucía bajó la vista hacia él y habló con una voz tan baja que casi no se entendía. Nos cerró. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Quién? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Lucía no quiso decir el nombre, solo apretó más la manta. Sus dedos temblaban. Alejandro se acercó y tomó a Mateo con cuidado. El bebé pesaba poco, demasiado poco. Alejandro lo sostuvo contra su pecho, y notó el calor irregular, el cuerpo ligero, la respiración corta. Mateo apoyó la cara en su camisa como si se rindiera por agotamiento. Luego Alejandro miró a su hija. Ven conmigo. Lucía dio un paso, luego otro. Caminaba como si el piso fuera frágil. Alejandro no la tocó del brazo, no quiso que se asustara. Solo caminó al lado, guiándola con la voz y con su presencia. Entraron al despacho. Alejandro cerró la puerta con cuidado y giró la llave. El clic fue suave, pero en la mente de Lucía pareció sonar fuerte. Se encogió y miró la manija como si temiera que alguien intentara abrir. Aquí no entra nadie, dijo Alejandro con calma. Aquí estás segura. Lucía no respondió. Se quedó parada, abrazándose a sí misma, con los hombros levantados. Alejandro puso a Mateo sobre el sofá con una almohada a cada lado para que no rodara. El bebé soltó un pequeño gemido y se quedó quieto, como si estuviera demasiado cansado incluso para llorar. Alejandro fue por un vaso de agua y lo puso en el escritorio. Luego buscó una galleta sencilla, algo que pudiera comer sin hacer ruido, y la dejó sobre un plato. No le preguntó si tenía hambre, solo lo puso allí, para que supiera que podía tomarlo si quería. Lucía se sentó en una silla pero no se recargó. Permaneció rígida, en la orilla, como si no quisiera ocupar espacio. Alejandro se agachó frente a ella, bajando hasta quedar a su altura. Habló despacio, con palabras simples, como hablan los adultos que quieren que un niño entienda sin miedo. ¿Te dejaron afuera del cuarto? Lucía asintió apenas, sin levantar la mirada. ¿Y Mateo estaba contigo? Volvió a asentir. Alejandro notó que la manga del vestido se había subido un poco. Vio la marca en la muñeca. No la señaló. No quiso que Lucía sintiera que estaba siendo examinada. Solo se tragó el dolor y mantuvo la voz tranquila. ¿Desde cuándo pasa eso? Lucía apretó las manos entre sí, y sus uñas se clavaron en la piel. Una respuesta se le atoró en la garganta. Abrió la boca y la cerró. Sus ojos se llenaron de agua, pero no lloró. Parecía haber aprendido que llorar era peligroso. Alejandro esperó.
no la apuró. En lugar de insistir, miró hacia Mateo y se acercó a tocarle la espalda con la punta de los dedos, en un ritmo constante, como un tambor suave. Lucía lo observó. Alejandro sintió el peso de ese silencio. No era el silencio de una niña tímida, era el silencio de una niña entrenada, de una niña que había entendido que hablar trae consecuencias. Papá no se va a enojar contigo, dijo él. No tienes que decir nada si no quieres. Solo quiero que sepas algo. Esta noche te quedas aquí. Lucía levantó la vista por primera vez, muy lentamente. ¿Aquí?, repitió ella, como si necesitara confirmar. Aquí, conmigo. El rostro de Lucía se movió apenas, como si una parte de ella quisiera creerlo, y otra no se atreviera. Alejandro sintió que esa duda era una herida, y que él era responsable de que existiera. En ese momento, Mateo soltó un llanto corto. Alejandro lo cargó de inmediato. El bebé buscó con la boca, como si esperara leche. Alejandro lo meció y sintió un dolor seco en la garganta. Algo estaba mal. No solo era miedo. Había descuido. Había hambre. Lucía miró a Mateo con preocupación y, sin darse cuenta, llevó una mano hacia la bolsa del vestido. Sacó el pedacito de pan que había escondido antes y lo sostuvo, como si fuera un tesoro. Alejandro la miró y comprendió de golpe. No era un juego, no era un capricho, era supervivencia. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. No frente a ella. No todavía. Se obligó a sostener la calma, porque Lucía necesitaba un padre firme, no un hombre quebrado. Gracias, mi amor, dijo en voz baja. Eso fue muy valiente. Lucía bajó la mano, confundida, como si no supiera qué hacer con un elogio. El elogio para ella parecía un idioma desconocido. Un ruido en el pasillo los tensó a los dos. Un paso, luego otro. Se detuvo justo frente a la puerta. Lucía se encogió de inmediato. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Alejandro la vio temblar. Extendió una mano hacia su hombro, con cuidado, solo para darle seguridad. Lucía se apartó de golpe, como si el contacto quemara. Alejandro se quedó quieto, con la mano suspendida en el aire. No insistió. Bajó la mano lentamente y habló con una voz aún más suave. Está bien, no pasa nada, no te voy a obligar. Del otro lado de la puerta, una voz se escuchó clara, controlada, demasiado tranquila para ser natural. Alejandro, dijo Verónica, tenemos que hablar. Alejandro sostuvo la mirada de Lucía. La niña estaba pálida, con los ojos fijos en la puerta. No vas a abrir, susurró ella. Alejandro respiró hondo. Miró a Mateo dormido en su hombro. Luego volvió a mirar a su hija. No, dijo él, firme. Esta noche no. Tú y tu hermanito se quedan conmigo. Se acercó a la puerta sin abrirla y respondió con la misma calma. Los niños están dormidos. Hablamos mañana. Hubo un silencio corto. Luego pasos alejándose. El sonido se perdió en el pasillo. Lucía soltó el aire como si hubiera estado conteniendo la respiración desde hacía horas. Alejandro se sentó cerca de ella, sin tocarla, solo estando ahí. En la lámpara tenue del despacho, Lucía miró a su padre con un miedo que empezaba a mezclarse con algo nuevo. Una pregunta que por fin se atrevía a asomar. «Papá», dijo con voz temblorosa, «¿nos vas a dejar, como ella dice?» Alejandro sintió que esa frase le partía el pecho. No encontró palabras bonitas, no buscó promesas grandes, solo dijo la verdad más simple que podía sostener. «Estoy aquí». Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el silencio no fue una amenaza. Fue un espacio donde una niña, muy lentamente, empezó a creer que tal vez no estaba sola. La madrugada cayó sobre la casa con un silencio distinto. No era el silencio de antes, ese que parecía impuesto, vigilado, lleno de miedo. Era un silencio cansado, como cuando por fin se apaga una discusión sin que nadie quiera hablar más. Alejandro Morales permaneció despierto en el sillón del despacho, con la luz tenue encendida y el cuerpo tenso, escuchando la respiración de sus hijos. Lucía se había quedado dormida en una silla, con los brazos cruzados sobre el pecho como si aún tuviera que proteger algo incluso soñando. Mateo dormía en el sofá, arropado con una cobija más gruesa. Alejandro lo vigilaba cada pocos minutos, tocándole la espalda para comprobar que respiraba con normalidad. El bebé estaba tranquilo, pero su sueño era ligero, quebrado por pequeños gestos, como si su cuerpo no estuviera acostumbrado a descansar sin sobresaltos. Alejandro miraba ese cuadro y sentía una mezcla difícil de explicar. Culpa, rabia, tristeza, y algo más profundo, una necesidad urgente de arreglar lo que se había roto. Pero no podía arreglarlo con palabras bonitas. Lo entendía ahora.
No bastaba con decir aquí estoy. Había que demostrarlo con decisiones, con actos, con constancia y sobre todo, con paciencia. Cuando el reloj marcó cerca de las 4, Alejandro escuchó pasos en la cocina. Su mente se tensó, pero al asomarse vio a doña Carmen preparando agua caliente en silencio. La mujer se movía con cuidado, como si también temiera despertar a alguien. Al ver a Alejandro se detuvo. ¿Todo bien, señor?, preguntó en voz baja. Alejandro asintió y señaló hacia el despacho. «Están conmigo». Doña Carmen respiró como si esa frase le quitara un peso. Luego bajó la voz aún más. La niña no dormía así desde hace mucho. Alejandro sintió un golpe interno. No preguntó cuánto era mucho. No quería escuchar un número de noches. Cada una sería una herida nueva. Solo dijo, «Gracias por estar pendiente, Carmen». La mujer asintió, pero antes de regresar al fregadero, se atrevió a mirar a Alejandro con una firmeza suave. «No se vaya otra vez, señor. Ellos lo necesitan». Alejandro no prometió. No con palabras grandes. Solo sostuvo la mirada y respondió, «No me voy». Cuando el cielo empezó a aclararse, Alejandro llevó a Mateo con cuidado al cuarto de los niños y lo acostó en la cuna. El bebé soltó un pequeño gemido, buscó con la mano y luego se calmó. Alejandro acomodó la cobija y observó la carita de su hijo, tan pequeña, tan frágil. En ese rostro vio algo que lo sacudió. Mateo no había tenido la culpa de nada. Había nacido en medio de una pérdida y había crecido dentro de un miedo que no entendía. Lucía seguía en la silla del despacho. Alejandro la cargó con delicadeza, tratando de no despertar su alarma interna. La niña se movió apenas, como si incluso dormida escuchara peligros. Alejandro la llevó a un cuarto cercano y la acostó en una cama, sin quitarle el vestido. Solo la cubrió con una cobija suave y dejó una luz pequeña encendida. Lucía abrió los ojos un segundo, lo miró desorientada, y luego volvió a cerrarlos. Pero antes de dormirse del todo, sus dedos buscaron el borde de la cobija y lo apretaron como si fuera una cuerda de salvación. Alejandro salió al pasillo y cerró la puerta con cuidado. Caminó hacia el cuarto que había sido de Isabel. No entraba ahí desde que ella murió. La puerta se abrió y un olor leve, casi imperceptible, lo golpeó en el pecho. No era perfume fuerte. Era un recuerdo, un rastro de vida, jabón, tela limpia, algo cálido. La habitación estaba ordenada, como si el tiempo se hubiera detenido. La luz de la mañana se colaba por las cortinas y dibujaba líneas suaves en el piso. Alejandro avanzó despacio, sin tocar nada al principio. En una repisa había una foto de Isabel, sonriendo con Lucía en brazos. Alejandro se detuvo frente a ella. La miró como quien mira a alguien que todavía puede responder. Su garganta se cerró. «Isabel», pensó, «lo siento». Abrió el closet y vio ropa guardada con cuidado. Debajo, un cajón pequeño. Alejandro recordaba que Isabel guardaba ahí tarjetas, dibujos, cosas de Lucía. Se agachó y lo abrió. Había papeles doblados, sobres, recuerdos de cumpleaños. Al moverlos, un sobre fino se deslizó hacia adelante, como si hubiera estado esperando. Alejandro lo tomó. En el frente, con una letra inclinada y conocida, decía, «Para Alejandro». Sus manos comenzaron a temblar. No era un temblor de miedo. Era un temblor de duelo que había estado congelado. Alejandro se sentó en el borde de la cama y abrió el sobre con cuidado, como si el papel pudiera romperse solo con respirarlo. Leyó. Las primeras líneas lo hicieron cerrar los ojos por un instante. «Si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy. No quiero que te culpes por lo que no pudiste controlar, pero sí quiero pedirte algo, Alejandro, algo que es más importante que cualquier otra cosa». Alejandro tragó saliva y siguió. «Protege a Lucía y a Mateo. No permitas que el dolor te convierta en un hombre ausente. Los niños no entienden de asuntos grandes, entienden de presencia, de ojos que los miran y manos que los cuidan». Alejandro apretó el papel. «Ten cuidado con las personas que se acercan cuando uno está débil. No confíes rápido. No dejes que nadie compre tu calma con palabras bonitas. Si un día notas miedo en los ojos de Lucía, créelo. Los niños no saben fingir ese miedo». El pecho de Alejandro se apretó tanto que le costó respirar. Sus ojos se llenaron, y esta vez no pudo detener las lágrimas. Cayeron silenciosas sobre el papel. Recordó la noche anterior, la voz de su hija suplicando. Recordó la marca en su muñeca. Recordó la forma en que Lucía se apartó cuando él quiso tocarla. Recordó cómo escondía pan. Todo era exactamente lo que Isabel le estaba describiendo, como si ella hubiera visto el futuro desde el borde de la vida. Alejandro apretó la carta contra su pecho,
como si pudiera abrazar a Isabel a través del papel. No habló en voz alta, pero su boca se movió con palabras que salían desde lo más profundo. Perdóname, llegué tarde. La casa seguía callada. Pero dentro de Alejandro algo despertó con fuerza. No era solo dolor. Era una determinación distinta, firme, serena, como una cuerda tensada que ya no se iba a soltar. Se levantó, dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo interior de su camisa, cerca del corazón. Sintió el papel como un peso pequeño pero constante, como un recordatorio, como una mano que lo empujaba hacia adelante. Al salir de la habitación, escuchó un ruido leve en el pasillo. Era Lucía, de pie junto a la puerta de su cuarto, con los ojos hinchados de sueño y miedo, sosteniendo un muñeco apretado contra el pecho. Alejandro se agachó a su altura. No la tocó de inmediato, solo dejó que ella lo mirara sin presión. ¿Tuviste miedo?, preguntó él, con voz suave. Lucía asintió. Alejandro respiró hondo. Pensó en la carta. Pensó en Isabel. Pensó en lo que no podía fallar otra vez. Hoy vas a estar conmigo, dijo. No te voy a soltar. Lucía lo miró como si quisiera creerle, pero temiera hacerlo. Alejandro sacó la carta un segundo, sin mostrársela por completo. Solo tocó el sobre con la yema de los dedos, como quien se recuerda a sí mismo una promesa. Tu mamá me pidió que los cuidara, pensó Alejandro, y yo voy a cumplir. Lucía dio un paso pequeño hacia él. No fue un abrazo todavía. Fue solo acercarse. Pero en esa casa, en esa historia, ese paso era enorme. Alejandro se quedó inmóvil para no asustarla, y cuando la niña apoyó la cabeza apenas contra su hombro, él cerró los ojos un instante. Sintió el peso de su hija. Sintió su temblor. Y comprendió con claridad que la carta no era solo un recuerdo de Isabel. Era una guía. A partir de esa mañana, Alejandro ya no iba a reaccionar. Iba a actuar. Y mientras sostenía a Lucía sin apurarla, el papel guardado junto a su corazón parecía repetir una frase sencilla, insistente, imposible de ignorar. Cree en los ojos de tu hija cuando tiene miedo. Ese día, Alejandro Morales se quedó en casa como si el mundo exterior pudiera esperar. Después de leer la carta de Isabel, algo en él había cambiado. Ya no caminaba con prisa ni con culpa, caminaba con atención, como un hombre que por fin entendió qué era lo verdaderamente urgente. Lucía permanecía cerca, no pegada a él pero sí dentro de su vista. Se sentaba en la alfombra con sus bloques, miraba hacia el pasillo a ratos, y luego regresaba a sus manos. Mateo, en cambio, parecía buscar el pecho de su padre con una necesidad tranquila. Cuando Alejandro lo cargaba, el bebé dejaba de quejarse con tanta frecuencia, como si el cuerpo reconociera un refugio. Verónica Salgado notó la diferencia desde temprano. Lo notó en la forma en que Alejandro respondía con frases cortas, en cómo ya no se dejaba envolver por explicaciones suaves, en cómo su mirada seguía los movimientos dentro de la casa sin parecer agresiva, pero sin soltar nada. Verónica sonreía como siempre, pero su sonrisa se volvía más calculada. A media mañana, Verónica entró al despacho con un tono ligero. Voy a salir un rato. Necesito atender unas cosas. Regreso pronto. Alejandro no preguntó a dónde. No porque no le importara, sino porque no quería alertarla. Solo asintió. Está bien. Verónica se acomodó el cabello frente al espejo del pasillo y salió. La puerta principal cerró con un sonido breve. Alejandro esperó 1 minuto. Luego 2. Después se levantó y caminó hacia la ventana lateral que daba al jardín trasero. No abrió cortinas de golpe, solo apartó un poco la tela y miró. El sol de México caía firme sobre el pasto. El jardín se veía bonito, demasiado ordenado, como si también estuviera actuando. El portón pequeño del costado, ese que daba hacia la calle de servicio, permanecía cerrado. Alejandro lo observó con paciencia. Lucía, desde la alfombra, levantó la cabeza al escuchar un sonido metálico leve. No dijo nada, solo miró hacia el mismo lado. Alejandro le sonrió con suavidad, un gesto pequeño para que ella no se inquietara, y luego volvió a la ventana. En ese instante, el portón se abrió apenas. Entró un hombre. No era vecino, no era repartidor. Caminaba como alguien que no quería ser visto demasiado tiempo. Tenía alrededor de 30 y tantos. Llevaba una chamarra oscura a pesar del calor, y cargaba una carpeta delgada bajo el brazo. Miró a ambos lados antes de avanzar. Alejandro sintió un frío corto en la nuca. Verónica apareció desde la terraza, como si ya lo estuviera esperando. Se acercó al hombre con pasos rápidos y,
Por primera vez en el día, su rostro dejó de parecer amable. Su expresión cambió. Se volvió práctica, seca, como quien habla de cosas que no deben escucharse. El hombre le dio la mano. «Solo tengo unos minutos», dijo él. Verónica se inclinó un poco, bajando la voz. «Es suficiente. ¿Trajiste lo que te pedí, Esteban?» Alejandro escuchó el nombre con claridad. Esteban Cruz. No lo conocía, pero el simple hecho de que Verónica lo llamara por su nombre y que él entrara por el portón lateral le dijo todo lo que necesitaba saber. Aquello no era una visita casual. Esteban abrió la carpeta y sacó unos papeles. No eran muchos, pero Verónica los miró como si fueran un mapa. «Te lo digo otra vez, Esteban», murmuró ella. «Esto tiene que quedar listo pronto». Esteban frunció el ceño. «No es tan simple. Falta una autorización clave, una firma que no se consigue con palabras bonitas. Tu papel de esposa no abre todas las puertas». Verónica apretó la mandíbula. Alejandro vio el gesto y comprendió que esa mujer no estaba acostumbrada a que le dijeran que no. «Baja la voz, Esteban. Si alguien escucha». Esteban miró hacia la casa. «¿Quién va a escuchar?» «El señor pasa fuera la mitad del tiempo». La frase le pegó a Alejandro como una bofetada. No por lo que decía, sino por lo cierto que había sido. Verónica se acercó más, casi pegando la cara a la carpeta. «No te preocupes por eso. Ya se está distrayendo con su papel de buen padre», dijo la frase con un tono que no era burla ligera, sino desprecio. Esteban pasó una hoja y señaló una línea con el dedo. «Aquí. Esto es lo que falta. Sin esto no puedes mover nada. Y te aviso, si tardas demasiado, se complica. La gente pregunta. Los trámites dejan huella». Verónica soltó una risa corta, sin alegría. «Deja que pregunten. Yo me encargo de lo demás. Siempre me he encargado». Esteban la miró con cautela. «Necesito estar seguro de que lo puedes sostener. Si él se da cuenta, se va a poner difícil. No parece tonto». Verónica levantó la barbilla, orgullosa. «No es tonto, solo está cansado. Y cuando un hombre está cansado, firma lo que sea con tal de dormir tranquilo». Alejandro apretó los dedos contra el marco de la ventana. La carta de Isabel parecía pesarle en el pecho, como si le recordara que ese cansancio había sido su punto débil. Su ausencia había abierto la puerta, y ahora alguien quería cruzarla con papeles en la mano. Esteban volvió a meter las hojas en la carpeta. «Entonces te doy 2 semanas, no más. Si no lo resuelves, yo me salgo. No voy a cargar con un problema que no me toca». Verónica lo detuvo con un toque leve en el brazo, un gesto que parecía amable, pero tenía algo posesivo. «No te vas a salir. Te conviene quedarte. Cuando esto termine, todo estará en su lugar». Esteban no sonrió. Solo asintió, como si ya hubiera aprendido a no discutirle demasiado. Verónica miró hacia la casa. Sus ojos se movieron rápido, como buscando alguna señal. Alejandro se apartó de la cortina de inmediato, conteniendo la respiración. No quería que ella sintiera nada raro. No todavía. Desde la sala, Lucía lo observaba. No sabía qué pasaba afuera, pero sentía el cambio en el aire. Alejandro caminó hacia ella y se agachó, con cuidado de no alarmarla. «Todo bien, mi amor. Quédate aquí, conmigo». Lucía asintió, aferrando un bloque de madera. Mateo soltó un sonido pequeño en la cuna portátil. Afuera, el portón se abrió otra vez. Esteban salió por donde había entrado, sin mirar atrás. Verónica se quedó un segundo en el jardín, acomodándose el cabello, respirando hondo, y luego volvió a ponerse la cara de siempre. La sonrisa lista, la postura impecable. La mujer que podía servir té con una mano y esconder una intención con la otra. Cuando entró a la casa, su voz sonó normal. «Ya regresé. ¿Qué hacen?» Alejandro la miró como si no hubiera visto nada. Como si no hubiera escuchado nada. Pero por dentro, todo estaba ordenándose en líneas claras. Ya no se trataba solo de los gritos, ni de los susurros, ni de una niña temblando en la mesa. Había algo más grande detrás, algo que usaba papeles y prisa, algo que necesitaba silencio. Alejandro sintió que la decisión se cerraba como una puerta bien puesta. Proteger a los niños, guardar pruebas, y buscar ayuda antes de que Verónica moviera una sola pieza más. Metió la mano al bolsillo interior de su camisa y tocó la carta de Isabel, como quien se asegura de llevar una llave. Luego levantó el teléfono sin que Verónica lo notara. Miró la pantalla y marcó un número que no llamaba desde hace tiempo. Ricardo Álvarez, pensó. Hoy mismo. Porque a partir de ese momento, Alejandro ya no estaba reaccionando. Estaba preparando el primer paso. Alejandro Morales no le dijo a Verónica que había llamado a Ricardo Álvarez. No mencionó el nombre, no dejó pistas,
Esa noche, la casa parecía la misma, pero para él todo era distinto. Cada gesto tenía un doble filo. Cada silencio podía esconder una amenaza. Verónica, en cambio, actuaba como si el mundo estuviera bajo control. Desde la tarde se movió con una energía especial, como si preparara una fiesta. Sacó un mantel blanco, colocó flores rojas en un florero, alineó los cubiertos con una precisión exagerada. La cocina olía a caldo y a especias, pero el ambiente no se sentía cálido. Era una calidez hecha para verse bien, no para abrazar. Lucía se mantuvo cerca de Alejandro. Jugaba con Mateo en el tapete, armando torres con bloques. Cada vez que escuchaba pasos fuertes en el pasillo, su cuerpo se tensaba. Alejandro lo notaba y, sin decir mucho, se sentaba más cerca, como una pared tranquila. Cuando el timbre sonó, Lucía se quedó quieta. Mateo soltó un pequeño gemido. Alejandro se levantó y abrió la puerta. Ricardo Álvarez estaba ahí. Un hombre de 40 y tantos, discreto, con una expresión serena. Traía un portafolio en la mano y una mirada que observaba sin invadir. Al verlo, Alejandro sintió un alivio extraño, como cuando llega alguien que sabe poner orden sin levantar la voz. «Pasa, Ricardo», dijo Alejandro. Ricardo entró, saludó con un apretón de mano firme, y luego miró hacia la sala. Vio a Lucía y a Mateo. Su rostro se suavizó. «Hola, campeones», dijo con una sonrisa sencilla. Lucía no respondió con palabras, solo asintió, apretando un bloque entre los dedos como si fuera un amuleto. Mateo miró a Ricardo un segundo, y luego escondió la cara en el hombro de su padre. Verónica apareció de inmediato desde el comedor, radiante, como si ensayara el papel frente a un espejo. Se acercó con una sonrisa perfecta. «Qué gusto tenerlo aquí, señor Álvarez. Alejandro me habló mucho de usted. Pase, por favor. Ya casi está todo listo». Ricardo inclinó la cabeza con cortesía. «Gracias, señora». Alejandro observó el tono de Verónica. Era suave, amable, incluso cariñoso. La misma voz que ella usaba para convencer, para tranquilizar, para tapar. Pero Alejandro ya había escuchado la otra. Y sabía que las dos vivían dentro de ella sin conflicto. Se sentaron a la mesa. Verónica servía la sopa con una delicadeza exagerada. Preguntaba si estaba bien de sal, si preferían más pan, si querían agua o limonada. Todo lucía correcto. Demasiado correcto. Lucía estaba frente a Alejandro, con la mirada baja. Mateo en una sillita, inquieto. Alejandro le acomodó una servilleta al bebé y luego lo sostuvo un rato en brazos para que no llorara. Ricardo hablaba de asuntos generales, con calma, como si midiera cada palabra. «He revisado los últimos movimientos del patrimonio familiar», comentó. «La estructura está bien, pero conviene revisar quién tiene autorizaciones y bajo qué condiciones. A veces lo más importante está en los detalles». Verónica sonrió de inmediato. «Qué responsable es usted. Siempre pensando en la seguridad de la familia». Alejandro notó que, al decir familia, Verónica miró a Lucía solo un instante, como quien mira un objeto que estorba. Luego volvió a su sonrisa. Lucía levantó la cuchara. Su mano tembló apenas. Verónica se inclinó y le acomodó el plato, como un gesto maternal. Pero su mano se quedó en el hombro de la niña con presión. No fue fuerte como para dejar marca, pero sí lo suficiente para que Lucía se encogiera. Alejandro lo vio. Ricardo también lo vio, aunque no movió un músculo. Solo dejó de hablar por un segundo, como si hubiera tomado nota sin escribirla. Verónica se levantó para traer el plato principal. Aprovechó el momento en que Ricardo giró la cabeza hacia la cocina para preguntarle a doña Carmen por una salsa. Entonces Verónica se inclinó hacia Lucía, tan cerca que casi no se veía desde el otro lado de la mesa. Su voz bajó, apenas un hilo. «Recuerda lo que te dije, ni una palabra». Lucía se quedó rígida. La cuchara se detuvo en el aire. Luego bajó la mirada y dejó de comer. Alejandro sintió una punzada de rabia. Su primera reacción fue levantarse, pero se contuvo. Miró a Ricardo. El abogado no lo miró directo, pero su postura cambió, como si el aire le hubiera confirmado algo. Verónica regresó con la comida, sonriendo de nuevo. «Listo. Espero que les guste. Lucía, come, mi amor. Necesitas crecer fuerte». Lucía no tocó el plato. Fingió masticar un bocado pequeño y luego se quedó quieta. Mateo se quejó y soltó un llanto breve. Verónica extendió las manos. «Dámelo, yo lo calmo rápido». Alejandro sostuvo al bebé con firmeza. «Yo me encargo». Verónica se quedó con los brazos a medio camino. Sonrió, pero en sus ojos se encendió una molestia contenida. «Como quieras».
Ricardo bebió un trago de agua y retomó la conversación, con voz tranquila. Alejandro, mañana puedo pasar por tu oficina o revisar aquí mismo los documentos, especialmente las autorizaciones y los poderes. Verónica intervino de inmediato, con el tono de una esposa interesada. Ay, sí. Eso es importante. Alejandro trabaja tanto que a veces se le pasan cosas. Menos mal que yo estoy pendiente de la casa y de los niños. Alejandro no discutió. Solo observó cómo Verónica insistía en mostrarse necesaria, como si quisiera quedar escrita en cada frase. La cena avanzó. Doña Carmen se mantenía cerca, discreta, mirando de reojo a Lucía y luego a Alejandro. En sus manos había tensión. Ricardo lo notó también. Un hogar no se mide por la comida, se mide por los cuerpos. Y ahí, los cuerpos hablaban de miedo. Cuando llegó el postre, Verónica lo sirvió con un gesto teatral. Un poco de dulce para cerrar el día. La vida debe seguir, ¿no creen? Ricardo sonrió con educación, pero luego bajó la voz hacia Alejandro, aprovechando un instante en que Verónica se alejó por una servilleta. Alejandro, dijo Ricardo sin rodeos, ¿me llamaste por papeles o por algo más? Alejandro sostuvo la mirada de su amigo. No quiso mentir. No quiso adornar. Sus palabras salieron claras. Por ambos. Pero lo más urgente no está en los papeles. Ricardo asintió lentamente. Lo vi. Y lo que vi me preocupa. Verónica regresó justo en ese momento, con la sonrisa lista. ¿Todo bien? ¿Hablaban de trabajo? Ricardo respondió con cortesía. Sí, señora. Solo revisamos algunas ideas. Verónica se relajó un poco y miró hacia la sala. Voy a subir a los niños. Mañana tienen que levantarse temprano. ¿De acuerdo, Lucía? Lucía se levantó de inmediato, obediente, como si el cuerpo no le diera opción. Antes de irse, miró a Alejandro un segundo. Sus ojos no pedían permiso, pedían seguridad. Alejandro le devolvió una mirada firme. Un mensaje silencioso. Estoy aquí. Verónica tomó a Mateo con movimientos rápidos, subió con Lucía y desapareció en la escalera. Sus pasos se escucharon arriba y luego el silencio. Ricardo dejó la cuchara en el plato, con calma. Ahora sí, dijo en voz baja. Dime la verdad. ¿Qué está pasando en esta casa? Alejandro respiró hondo. Miró hacia el techo, como si pudiera escuchar a sus hijos. Luego bajó la voz, estable, y comenzó a contar. No contó con drama, contó con precisión. La amenaza en la escalera, la puerta cerrada, los moretones, el pan escondido. El encuentro en el jardín con Esteban. Ricardo escuchó sin interrumpir. Anotó pocas palabras en una libreta. Cuando Alejandro terminó, el abogado cerró la libreta y levantó la mirada. Alejandro, dijo con seriedad, tu esposa no solo está dañando a los niños, está preparando algo más. Y si tú te equivocas en el primer paso, ella va a usar tu error contra ti. Alejandro sintió un escalofrío. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó. Ricardo habló con calma, como quien pone piedras firmes en un camino. Primero, mantén a los niños contigo tanto como puedas. Segundo, documenta todo sin alertarla. Y tercero, mañana mismo empezamos a mover lo necesario, pero con cabeza fría, porque ella no está jugando a ser mala, está jugando a ganar. En ese instante, desde arriba, se escuchó un sonido leve. Un golpe pequeño, como algo que se cayó. Alejandro se levantó de inmediato, con el corazón en alerta. Ricardo lo miró. Ve, dio. Alejandro avanzó hacia las escaleras sabiendo que aquella cena perfecta no había sido una reunión. Había sido una prueba. Y Verónica, sin decirlo, acababa de entender que ya no estaba sola con su secreto. Alejandro Morales subió las escaleras con el cuerpo tenso, pero obligándose a no correr. El sonido que había escuchado arriba no parecía grave, solo un golpe pequeño, como un objeto cayendo. Aún así, en esa casa, cualquier sonido podía ser una señal. Llegó al pasillo del segundo piso y se detuvo un segundo frente a la puerta del cuarto de los niños. Escuchó. No oyó llanto. Solo un silencio raro, demasiado quieto. Alejandro abrió despacio. Lucía estaba sentada en la cama, con el muñeco apretado contra el pecho. Verónica estaba de pie, acomodando una cobija como si nada. Mateo ya estaba en la cuna, inquieto pero en silencio. La lámpara encendida hacía sombras largas en la pared. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro. Verónica sonrió con naturalidad. Se le cayó el vaso de agua, nada más. Lucía es torpe a veces, ya la regañé para que ponga atención. Lucía no dijo nada. Solo miró a su padre un instante, y luego bajó los ojos. Alejandro sintió que ese silencio era un grito contenido.
Se acercó a la cama, acomodó el muñeco junto a Lucía y habló con suavidad. «Buenas noches, mi amor. Papá está aquí». Lucía asintió apenas. Alejandro salió y cerró la puerta. No se quedó en el pasillo. Bajó de nuevo con pasos firmes. En la sala Ricardo Álvarez seguía sentado, pero ya tenía el portafolio cerrado y la mirada seria. No parecía un invitado. Parecía un hombre listo para una decisión. Alejandro se detuvo en el último escalón. Verónica ya estaba abajo, con una copa en la mano. El cristal reflejaba la luz como si fuera una joya, pero la bebida parecía más bien una excusa para sostener algo. Verónica lo miró con una sonrisa corta. «¿Ya viste? Todo está bien. Los niños están en su cuarto. Podemos hablar ahora». Alejandro respiró hondo. Miró a Ricardo un segundo y luego habló con voz baja, controlada. «Sí, vamos a hablar». Ricardo entendió de inmediato. No se metió, solo tomó su portafolio. «Alejandro», dijo con calma, «voy a irme. Me llamas en cuanto decidas el siguiente paso». Alejandro asintió. Ricardo se despidió con cortesía, sin darle espacio a Verónica para un teatro de amabilidad, y salió. La puerta cerró y el sonido quedó flotando en la sala como si la casa supiera que había empezado algo serio. Verónica apoyó la copa en la mesa y cruzó los brazos. «Ahora sí», dijo. «¿Qué quieres?» Alejandro se quedó frente a ella, a unos pasos de distancia. No se acercó. No le dio ventaja. «Quiero que me expliques lo de la muñeca de Lucía. Quiero que me expliques por qué escuché amenazas. Y quiero que me expliques por qué hay una cerradura afuera del cuarto». Verónica soltó una risa seca. «¿Amenazas?» «Alejandro, de verdad estás perdiendo la cabeza. Te fuiste tanto tiempo que ahora llegas y ves fantasmas». Alejandro no levantó la voz. «No son fantasmas. Es mi hija temblando. Es mi hijo llorando con hambre. Es Lucía escondiendo comida en el vestido». La expresión de Verónica se tensó un segundo. «Ay, por favor. Haces un drama por un pedazo de pan. Los niños hacen cosas raras. Y si yo fui firme, fue por necesidad. Tú no estabas. Todo caía sobre mí». Alejandro inclinó un poco la cabeza. «Firme no es lo mismo que cruel». Verónica abrió los ojos como si esa palabra la insultara. «¿Cruel? Yo los mantuve vivos mientras tú estabas lejos. Yo les di de comer. Yo los llevé a sus cosas. Yo hice lo que una esposa hace cuando el marido desaparece». Alejandro respiró despacio. No quería que sus manos temblaran. Tocó con la yema de los dedos el bolsillo interior de su camisa, donde estaba la carta de Isabel. No la sacó. Solo la sintió, como quien sostiene una promesa. «Yo no desaparecí de gusto», dijo. «Me perdí en el dolor. Fue un error. Pero eso no te da derecho a lastimarlos». Verónica dio un paso hacia él. «¿Lastimarlos? Los niños necesitan disciplina. Lucía es testaruda. Se cree especial porque se parece a su madre. Y el bebé llora por todo. Yo solo puse orden». Alejandro apretó la mandíbula. Poner orden no es encerrar a una niña fuera de su cuarto. Poner orden no es amenazarla con echarla a la calle. Verónica se quedó quieta. Su sonrisa desapareció por completo. Lo miró como si hubiera decidido dejar de fingir. «¿Entonces ya lo sabes?», dijo con un tono extraño, más bajo. «¿Ya escuchaste?» Alejandro sostuvo su mirada. «Sí, lo escuché». Verónica respiró hondo, y luego soltó una carcajada amarga. «Qué bien. Por fin te quitaste la venda. Pero dime, Alejandro, ¿de verdad te importa, o solo te da vergüenza que alguien lo sepa?» Alejandro sintió un golpe, pero no retrocedió. «Me importan mis hijos», dijo. «Y me importa que estén a salvo». Verónica caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, como si necesitara aire. Luego habló sin voltear. «Tú nunca me miraste como a ella. Nunca. Ni una sola vez como a Isabel». Alejandro no respondió de inmediato. Esa frase venía cargada de años de envidia, pero él no podía dejar que la conversación se volviera un reclamo romántico. Allí estaban dos niños arriba. «¿Qué tiene que ver eso con Lucía?», preguntó él. Verónica se giró de golpe. «Tiene todo que ver. Porque cada vez que veo a esa niña veo a Isabel. Su cara, su voz, su manera de mirar. Y yo me quedé aquí, en esta casa, cuidando a los hijos de una mujer que hasta muerta sigue ganándome». Alejandro sintió un escalofrío. «Verónica, estás hablando de una niña». Verónica apretó los labios y luego, como si ya no pudiera contenerse, escupió la verdad. «Sí, de una niña. Y la odio. La odio porque carga el recuerdo de tu perfecta Isabel. Y odio al bebé también, porque te obliga a recordarla. Porque nació y ella murió. Y aún así todos hablan de Isabel como si fuera santa.
Alejandro sintió que la sangre le subía a la cabeza. Aún así, su voz salió baja, firme. «Lo acabas de decir». Verónica alzó la barbilla, retándolo. «¿Y qué? ¿Vas a golpearme? Eso te haría igual de malo, Alejandro. La gente te vería y diría, mira al gran hombre, no pudo con su casa y ahora se desquita». Alejandro dio un paso atrás, controlándose. «No te voy a tocar», dijo. «No lo necesito. Lo que voy a hacer es protegerlos». Verónica soltó una risa corta. «¿Protegerlos cómo? ¿Con qué? Con tu palabra, con tu culpa. Tú estuviste fuera. Tú no viste nada, según tú. Nadie te va a creer. Y yo soy tu esposa. Tengo derechos aquí». Alejandro la miró con una calma que no le conocía. «Tú tienes un título. Yo tengo 2 niños que me necesitan. Y tengo testigos». Los ojos de Verónica se estrecharon. «¿Testigos? ¿La vieja de Carmen? ¿Esa mujer que se cree dueña de la casa?» Alejandro no respondió. Solo dijo una frase. «Limpia y dura. Mañana empiezo el proceso». Verónica se quedó inmóvil. Luego su rostro se torció en una sonrisa peligrosa. «Ah, así que vas a hacer un escándalo. Vas a ir con abogados. Vas a hablar de mí como si yo fuera un monstruo. ¿Y tu nombre? ¿Y tu imagen? ¿Te importa tan poco lo que digan?» Alejandro respondió sin levantar la voz. «Me importa menos que el llanto de mis hijos». Verónica apretó la mesa con la mano. «No vas a ganar, Alejandro. Y aunque ganes, yo no me voy a ir callada». En ese instante, un crujido suave en la escalera los detuvo. Ambos voltearon. Lucía estaba en el descanso, abrazando su muñeco. Su cara estaba pálida. Sus ojos grandes miraban abajo sin entender del todo, pero sintiendo que algo era grave. Una pequeña lágrima se le quedó en la orilla del ojo, como si no se atreviera a caer. Alejandro subió 2 escalones de inmediato, despacio, sin asustarla. Tomó el muñeco que casi se le resbalaba y se lo acomodó entre los brazos. «Regresa a tu cuarto, mi amor», susurró. «Yo estoy aquí». Lucía tembló, miró a Verónica, y luego volvió a mirar a su padre. Alejandro asintió, firme. Lucía giró y subió sin hacer ruido, como una sombra. Alejandro bajó la mirada hacia Verónica. Ahora ya no había duda. Verónica había mostrado el verdadero rostro. Y Lucía lo había visto también. Alejandro sintió que ya no había vuelta atrás. Mañana, pensó, esto deja de ser una discusión en casa. Mañana se vuelve un paso fuera del miedo. La mañana siguiente amaneció con un cielo claro, pero Alejandro Morales sentía el estómago apretado como si cargara una piedra. No era miedo por él, era miedo por Lucía, por Mateo, por lo que una niña de 6 años tenía que enfrentar sin saber siquiera cómo se pronuncian las palabras correctas. Ricardo Álvarez llegó temprano. No entró con dramatismo. Traía una carpeta gruesa y una calma firme, como quien entiende que las emociones deben ir por dentro para que el paso sea preciso. Doña Carmen ya estaba lista también. Tenía el cabello recogido, un suéter sencillo y las manos juntas, apretadas. Su rostro mostraba nervios, pero también determinación. Alejandro tomó fotografías con cuidado, sin exhibir a Lucía como si fuera evidencia fría. Lo hizo con respeto, como quien documenta una herida para que deje de repetirse. En la muñeca de Lucía aún se veía la sombra morada. Alejandro no le preguntó quién se la hizo. Esa respuesta debía salir cuando ella pudiera decirla sin temblar de terror. Lucía vestía ropa limpia esa mañana, pero su cuerpo seguía hablando. Caminaba pegada a su padre, no soltaba su muñeco, y cada vez que escuchaba la voz de Verónica desde el otro lado del pasillo, su espalda se tensaba. Mateo se quedó con una niñera asignada por el juzgado, una mujer tranquila que hablaba bajito y lo cargaba con cuidado. Alejandro odiaba separarse de él, pero Ricardo le explicó que así se evitaban escenas y se protegía al bebé del estrés. En el camino al tribunal Lucía no hablaba. Miraba por la ventana del auto como si el mundo fuera demasiado grande. Alejandro le sostenía la mano, no la apretaba, no la jalaba, solo la sostenía. Y cada cierto tiempo repetía lo único que sabía que era cierto. «Estoy aquí». Cuando llegaron el edificio olía a papel viejo y café recalentado. Había gente en los pasillos, abogados con prisa, familias con ojos cansados, guardias con mirada seria. Para Alejandro todo ese movimiento parecía lejano. Solo sentía el calor de la mano pequeña en la suya. Ricardo caminaba al lado, marcando el paso. «No vamos a gritar, Alejandro», dijo en voz baja. «No vamos a caer en provocaciones. Vamos a presentar hechos. Y vamos a cuidar a la niña». Alejandro asintió. Doña Carmen lo seguía de cerca. Se detenía a ratos como si el lugar le impusiera respeto, pero no retrocedía. En la puerta de la sala, Verónica Salgado apareció.
Venía con un abogado, Alonso Vega, un hombre con traje oscuro y gesto serio. Verónica llevaba un maquillaje discreto pero perfectamente calculado. Traía un pañuelo en la mano. Sus ojos brillaban con humedad, justo lo suficiente. A simple vista, parecía una mujer herida. Al ver a Lucía, Verónica inclinó la cabeza como si fuera una madre preocupada. «Lucía, mi amor», dijo con voz dulce, «no tengas miedo, todo se va a arreglar». Lucía se pegó más a Alejandro. No respondió. Ni siquiera miró a Verónica. Alonso Vega saludó con frialdad. «Señor Morales, señor Álvarez». Ricardo devolvió el saludo con una inclinación breve. Al entrar a la sala, el aire se sintió más pesado. La jueza Elena Márquez estaba en el estrado. Era una mujer de unos 50 años, con ojos atentos y rostro serio. No parecía impresionarse por lágrimas ni por trajes caros. Parecía escuchar con los ojos. Y eso, en ese momento, era lo único que importaba. La secretaria anunció el caso. Todos se pusieron de pie. Luego se sentaron. Ricardo habló primero, con claridad. «Su señoría, solicitamos una orden de protección urgente para los menores Lucía Morales y Mateo Morales. Presentamos testimonio de la trabajadora doméstica doña Carmen, fotografías de lesiones recientes y un patrón de amenazas y encierro que ha generado miedo grave en la menor». Alonso se levantó de inmediato. «Su señoría, mi clienta niega estas acusaciones. Son interpretaciones de un padre ausente, culpable por no estar. No hay prueba directa de que mi clienta haya causado daño. Los niños se caen, se golpean, y la disciplina no es un delito». Verónica se limpió una lágrima, con el gesto lento de quien quiere que la vean. «Yo los amo, su señoría», dijo. «Yo cuidé de ellos cuando Alejandro no estaba. Yo solo intenté mantener orden». La jueza Elena Márquez no reaccionó. Solo miró a Ricardo. «Llame a su testigo». Doña Carmen se puso de pie. Caminó hacia el estrado con pasos cortos. Sus manos temblaban, pero su voz, cuando habló, salió firme. «Diga su nombre completo», le pidió la secretaria. «Carmen», respondió. «Carmen López». «Pero todos me dicen doña Carmen». Ricardo fue directo. «Doña Carmen, ¿qué vio usted en esa casa?» Carmen respiró hondo. «Vi a la niña llorar en silencio. Vi que le temblaban las manos cuando la señora Verónica se acercaba. Vi que la mandaban al patio como castigo. Vi que una noche durmió en un cuarto de servicio con el bebé, porque la puerta del cuarto de los niños estaba cerrada por fuera. Y escuché amenazas. Amenazas claras». Alonso se levantó con rapidez. «Objeción, su señoría. Son percepciones». La jueza alzó la mano. «Permítala responder. Luego usted pregunta». Ricardo continuó. «¿Escuchó usted a la señora Verónica decir algo específico?» Doña Carmen apretó los dedos y habló despacio. «Sí. Dijo que si la niña le contaba algo a su padre, los iba a echar. Que se iban a quedar en la calle. Y dijo que si yo hablaba, me iba a correr y nadie me iba a creer». Alonso se acercó con una sonrisa fría. «Doña Carmen, ¿cuántos años tiene?» 62. «¿No cree que en la noche con poca luz pudo confundir voces?» Carmen lo miró con dignidad. «Yo trabajo en esa casa desde hace años. Yo conozco voces y sé lo que escuché». Alonso cambió de estrategia. «¿Usted tiene algún problema personal con mi clienta?» «No», respondió Carmen. «Yo tengo miedo por los niños». Ricardo presentó las fotografías. La jueza las examinó con calma, mirando fechas, ángulos y la forma de los moretones. Su rostro no cambió, pero sus ojos se endurecieron un poco. Alonso habló rápido. «Lesiones compatibles con caídas, su señoría. No prueban autoría». La jueza dejó las fotos sobre la mesa. «La corte requiere escuchar a la menor», dijo con voz controlada. «Si está en condiciones». Ricardo volteó hacia Alejandro. Alejandro se agachó, poniendo su rostro al nivel de Lucía. «No tienes que hablar si no puedes», le dijo en voz baja. «Si te sientes con miedo me lo dices. Yo estoy aquí». Lucía apretó su muñeco. Miró al piso. Luego miró la silla alta de la jueza. Sus labios temblaron. Parecía a punto de quedarse muda otra vez. Y entonces, como si recordara todas las noches en las que había callado, levantó la cabeza. «Quiero hablar», dijo con un hilo de voz. Alejandro sintió que el pecho le ardía. Ricardo se quedó quieto. Alonso frunció el ceño. Verónica, por primera vez, dejó de sonreír. Lucía subió al estrado con pasos pequeños. La secretaria le preguntó su nombre y edad. Lucía respondió. La jueza Elena Márquez suavizó apenas el tono. «Solo dime la verdad, Lucía. Nadie aquí te va a lastimar». Lucía apretó el muñeco contra su pecho, miró hacia donde estaba Alejandro, y al ver la mano de su padre abierta, respiró hondo.
Ella me dijo que si yo le decía algo a mi papá me iba a echar, a mí y a mi hermanito. Dijo que dormiríamos en la calle, y que mi hermanito lloraría y nadie nos iba a ayudar. La sala quedó en silencio, como si el aire se hubiera detenido. Lucía tragó saliva y añadió, con una valentía que no combinaba con su tamaño: yo no quiero que Mateo crezca con miedo. Alejandro sintió que el mundo se le nublaba por un segundo. Se cubrió la boca con la mano. No lloró fuerte, solo se le humedecieron los ojos, como a un hombre que por fin oye lo que no quiso oír durante meses. Alonso intentó reaccionar. Su señoría, las palabras de una menor pueden ser influenciadas. La jueza alzó la mano. Basta. Verónica no aguantó. Su silla rechinó al moverse. Se puso de pie, señalando hacia el estrado con el rostro distorsionado por rabia. Mentira, gritó. Eres igual que tu madre, siempre haciéndose la víctima. El guardia se acercó de inmediato. La jueza golpeó el mazo con fuerza. Orden. La demandada se sienta ahora. Verónica respiraba agitada. Alonso le jaló la manga, murmurando algo para calmarla. Pero el daño ya estaba hecho. La máscara se había caído frente a la corte. La jueza Elena Márquez miró a Lucía con respeto. Gracias, niña. Puedes bajar. Luego miró a Verónica con frialdad y habló con una claridad que hizo temblar la sala. Con base en el testimonio, las fotografías, el patrón de amenazas y la conducta demostrada en esta audiencia, la Corte emite una orden de protección urgente. La señora Verónica Salgado queda suspendida de contacto con los menores hasta nueva resolución. La custodia temporal se concede al padre, Alejandro Morales. Además, se da vista a la autoridad correspondiente para investigar posibles delitos relacionados con los menores. Alejandro sintió que el aire regresaba a sus pulmones con dolor. Lucía bajó del estrado y corrió hacia su padre sin correr, con pasos rápidos y pequeños. Se pegó a su torso y él la sostuvo. Firme, sin apretarla demasiado, como si supiera que la seguridad también necesita suavidad. En ese instante, Alejandro entendió que la voz más poderosa de la sala no había sido la de un abogado, ni la de una jueza. Había sido la voz temblorosa de una niña que por fin se atrevió a decir la verdad. Afuera de la sala, el pasillo del tribunal se llenó de murmullos, pasos rápidos y miradas curiosas. Alejandro Morales salió con Lucía de la mano, como si temiera que el aire mismo pudiera arrebatársela. Mateo estaba con la niñera asignada, a unos metros, y al verlo, Alejandro lo cargó de inmediato. El bebé apoyó la cabeza en su hombro y soltó un suspiro pequeño, cansado, como si por fin el cuerpo entendiera que ya no estaba en manos equivocadas. Ricardo Álvarez caminaba al lado de Alejandro, sosteniendo la carpeta como si fuera un escudo. Doña Carmen venía detrás, con los ojos húmedos, apretando un rosario en la mano. Nadie dijo mucho. No era momento de discursos. Era momento de llegar a casa y cerrar la puerta con algo más fuerte que una llave. Pero el tribunal, como siempre, no dejaba que el silencio durara. En la salida, un grupo de reporteros se acercó. Había cámaras, micrófonos, preguntas lanzadas como piedras. Una joven se puso frente a Alejandro con el brazo extendido. Señor Morales, ¿tiene algo que decir? ¿Qué opina de lo que se ha dicho en audiencia? Ricardo se adelantó un paso, levantando la mano con calma. Por favor, respeten a los menores. No haremos declaraciones. Hoy lo importante es su seguridad. La reportera insistió, bajando un poco el tono, casi como una súplica. Solo una frase. La gente está viendo. ¿Qué va a pasar ahora? Alejandro no miró a las cámaras. Miró a Lucía, que apretaba su muñeco contra el pecho y mantenía la vista baja. Miró a Mateo, dormido en su hombro. Luego respondió, con voz firme pero sin dureza. Ahora vamos a casa. Y mis hijos van a estar bien. No dijo más. Ricardo guió el camino entre la gente. Doña Carmen caminó pegada a ellos. Lucía no soltó la mano de su padre ni un segundo. Ya en el estacionamiento, una ráfaga de aire frío recorrió el lugar. Alejandro subió a Lucía al auto primero, le acomodó el cinturón y le puso el muñeco en el regazo. Lucía lo miró con ojos grandes, como si todavía esperara que alguien apareciera a desmentir la seguridad. Alejandro le tocó el cabello con cuidado, sin sorpresa, como quien aprende a ser tierno de nuevo. Estoy aquí, dijo. Ya vámonos. Ricardo subió al asiento del copiloto por unos minutos, solo para hablar lo indispensable. Alejandro, dijo en voz baja. Esto no termina hoy. Verónica va a reaccionar. Puede intentar manipular, presionar, inventar. Tenemos que ser inteligentes. Alejandro asintió. Lo sí. Ricardo añadió. Ya avisé. Habrá vigilancia cerca de tu casa esta noche. Y mañana avanzamos con lo legal.
También viene una trabajadora social a revisar el entorno, para que Lucía vea que los adultos están de su lado. Alejandro apretó el volante, como si con ese gesto sujetara el mundo. Gracias, Ricardo. Ricardo lo miró un segundo, serio. No me agradezcas, hazlo bien de aquí en adelante. Alejandro no respondió con orgullo. Solo asintió. Sabía que esa era la verdad. Cuando el auto avanzó, Lucía se quedó mirando por la ventana. No lloraba, no hablaba, pero su respiración era un poco más lenta. Como si por primera vez, el cuerpo se permitiera descansar. De regreso a casa, doña Carmen ya los esperaba en la entrada. Había preparado agua, una manta limpia y un espacio tranquilo. Alejandro cargó a Mateo hasta la sala y lo recostó con cuidado. Lucía se quedó de pie, sin moverse, mirando la casa como si fuera un lugar nuevo. Tal vez lo era. La casa ya no pertenecía al miedo, o al menos empezaba a dejar de pertenecerle. Alejandro caminó hacia la puerta principal y revisó cerraduras, ventanas, todo, no con paranoia, sino con responsabilidad. Luego miró hacia el pasillo de los cuartos, y en ese momento entendió algo simple. La seguridad no era solo cerrar puertas, era abrir una vida distinta. Un par de horas después, sonó el teléfono. Alejandro contestó. Era Ricardo. La jueza Elena Márquez también emitió una medida adicional, dijo Ricardo. Verónica quedó bajo custodia unas horas por desacato. Fue el estallido en audiencia. Eso pesó más de lo que crees. Ella se mostró como es. Alejandro cerró los ojos un instante. ¿Y después? Después va a buscar una forma de herirte, dijo Ricardo. No a golpes, con palabras, con rumores, con trámites. Tú mantente firme. Y no respondas a provocaciones. Alejandro colgó y se quedó mirando el suelo. La casa estaba silenciosa, pero ya no era un silencio de miedo. Era un silencio de recuperación. Esa noche, Alejandro preparó una botella para Mateo. No delegó, no pidió, lo hizo él. Probó la temperatura con cuidado, como si cada detalle fuera una forma de pedir perdón. Mateo tomó leche y se calmó. Alejandro sintió un nudo en la garganta al ver que el bebé se quedaba dormido sin llorar tanto. Lucía estaba sentada en el sofá, abrazando las piernas. Doña Carmen le acercó un plato con galletas sencillas y un vaso de agua. Lucía tomó una galleta, la miró y por reflejo volteó hacia el pasillo. Alejandro lo notó. Se sentó a su lado, sin invadir. «Puedes comer», dijo con suavidad. «Nadie te va a quitar nada». Lucía no respondió. Pero mordió la galleta. Y no la escondió. Fue un gesto pequeño. Pero Alejandro sintió que ese gesto valía más que 1000 palabras. Más tarde, al acostarla, Alejandro dejó la puerta de su cuarto entreabierta. Antes, Lucía dormía con la puerta cerrada por fuera. Ahora dormía con la puerta abierta por dentro. Alejandro se sentó en una silla cerca, no en el pasillo, sino dentro, para que ella pudiera verlo si despertaba. Lucía lo miró desde la cama. «Papá», dijo con voz bajita, «¿ya no va a volver?» Alejandro supo a quién se refería. No fingió no entender. Se acercó un poco y habló con firmeza tranquila. «No, ya no». Lucía apretó el muñeco. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de terror, eran de cansancio, de alivio que duele. Alejandro se quedó ahí hasta que ella se durmió. Luego fue al cuarto de Mateo y se quedó un rato escuchando su respiración. El bebé dormía con el rostro relajado, sin sobresaltos. Alejandro apoyó una mano suave sobre la cuna, como si eso sellara una promesa. En el silencio de la madrugada, Alejandro sintió el peso real de lo ocurrido. No era el triunfo de un hombre en un tribunal, era la supervivencia de 2 niños, y era la responsabilidad de un padre que, por fin, no podía volver a ser el mismo. En algún lugar, lejos de esa casa, Verónica Salgado también respiraba. No en paz, con rabia. Y aunque Alejandro no la veía, lo supo con claridad. El miedo no desaparece de golpe. Pero esa noche, por primera vez, la puerta se cerró para el miedo, y se abrió una vida nueva, lenta, firme, construida con presencia. 2 años no borran todo, pero sí cambian el aire. La casa de Alejandro Morales seguía siendo la misma por fuera, con su reja al frente y el jardín bien cuidado, pero por dentro ya no se sentía como antes. Ya no era un lugar donde el silencio mandaba. Era un lugar donde la rutina sonaba a pasos pequeños, a agua corriendo en el lavabo, a cucharas chocando con platos, a risas que aparecen de repente y se quedan. La primera etapa fue difícil. No hubo milagros rápidos. Lucía no se volvió una niña confiada de un día a otro. Mateo no dejó de sobresaltarse enseguida.
Alejandro tampoco se convirtió en padre perfecto por prometerlo una noche. Lo que ocurrió fue otra cosa, más real y más lenta. Alejandro se quedó. Se quedó en casa cuando antes se iba. Se quedó en la sala cuando antes se encerraba. Se quedó en el cuarto de los niños cuando antes pensaba que el trabajo era lo único urgente. A veces, el cansancio le pesaba como una losa, pero recordaba la carta de Isabel, guardada siempre en un lugar seguro, y recordaba el susurro que lo había despertado. Ese susurro se volvió una brújula. Lucía comenzó terapia con una psicóloga infantil recomendada por la trabajadora social. Al principio, la niña no hablaba, jugaba en silencio, acomodaba muñecos en línea, y volteaba a ver la puerta como si esperara que alguien entrara a regañarla. La psicóloga no la presionó, solo le dijo algo simple. Una frase que Alejandro aprendió a repetir en casa. Aquí estás a salvo. Mateo también fue revisado por médicos. No había daños permanentes graves, pero sí señales de desnutrición leve y un patrón de sueño irregular. Con alimentación correcta y rutina, el bebé empezó a mejorar. Su cuerpo se llenó de fuerza. Su llanto se volvió normal, no desesperado. Sus ojos, poco a poco, se hicieron más tranquilos. Doña Carmen siguió en la casa. Ya no caminaba con cuidado por miedo, sino con cuidado por cariño. Se volvió parte del sostén, no como una figura que sustituye a una madre, sino como una abuela de la vida, de esas que cuidan sin pedir aplauso. Con el paso de los meses, Alejandro aprendió algo que nadie le enseñó en la oficina. Aprendió a mirar señales pequeñas. Un cambio en la respiración de Lucía cuando escuchaba una puerta. Un temblor en la mano cuando alguien levantaba la voz. Un silencio que aparecía cuando había demasiada tensión. Antes, él hubiera dicho ya se le pasará. Ahora se sentaba cerca y preguntaba con calma. ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? Y a veces, la respuesta era solo un abrazo. O solo quedarse ahí, sin hablar, esperando a que el miedo se cansara. Un día, Alejandro hizo algo que parecía simple pero que se volvió símbolo. En el jardín trasero, donde Verónica había hablado con Esteban Cruz, Alejandro decidió plantar un pequeño espacio de vida. Tomó madera, pintura y clavos. Lucía lo ayudó a sostener la tabla mientras él fijaba el letrero. El letrero decía, El jardín de Isabel. La primera vez que Alejandro lo mostró, Lucía se quedó quieta. Se mordió el labio. Sus ojos se humedecieron. No era tristeza sola. Era una mezcla de recuerdo y permiso. Como si por fin alguien le dijera que estaba bien extrañar a su mamá sin que eso trajera castigo. Ahí vamos a sembrar, dijo Alejandro, para que no se nos olvide lo bueno, para que el dolor no sea lo único que quede. Desde entonces el jardín se volvió un lugar especial. No por la tierra, sino por lo que representaba. Allí Lucía aprendió a tocar hojas con cuidado, a no arrancar flores por prisa, a esperar. Mateo, cuando empezó a caminar, se ensuciaba los zapatos con tierra y luego levantaba piedritas como si fueran tesoros. Aquella tarde de 2 años después, el sol caía suave, no quemaba tanto. Era un día claro, con un viento ligero que movía las hojas. Lucía ya no era una niña temblorosa. Había crecido. Tenía el cabello amarrado, la mirada más firme, y una risa que salía con más facilidad. Mateo, con 2 años, corría con pasitos torpes siguiendo una mariposa, y luego regresaba a su hermana como si ella fuera el punto seguro del mundo. Alejandro estaba sentado en una silla de madera con un cuaderno en las piernas, no por trabajo, sino porque a veces anotaba cosas pequeñas para no olvidar. La primera palabra nueva de Mateo, una frase de Lucía en terapia. Una noche sin pesadillas. Para Alejandro, esas cosas eran la verdadera riqueza de la vida, aunque jamás las habría llamado así antes. Lucía se acercó con una canastita de tomates pequeños. Sus manos estaban manchadas de tierra. «Papá, mira, ya salieron los primeros». Alejandro sonrió. No una sonrisa falsa, una real, de las que aflojan el pecho. «Qué bonitos. Los cuidaste bien». Mateo llegó corriendo, levantando una piedra. «Toma, papá». Alejandro tomó la piedra como si fuera un regalo valioso. Se la guardó en el bolsillo, como había hecho tantas veces, sin reírse del gesto. «Gracias, campeón». Lucía se agachó junto a Mateo y le enseñó a tocar una planta sin lastimarla. Suave, así, no se jala fuerte, se acaricia. Mateo intentó imitarla y luego se rió, feliz de sentirse capaz. Desde el portón trasero, apareció una mujer con una carpeta en la mano. Era la trabajadora social, Carla Ríos, que aún hacía visitas ocasionales para cerrar el seguimiento.
Carla saludó con una sonrisa. Buenas tardes. Traigo la confirmación del programa. Lucía ha avanzado muchísimo. Mateo se desarrolla bien. La familia está estable. Alejandro se puso de pie y le estrechó la mano. Gracias por todo, dijo con sinceridad. Carla miró a Lucía y a Mateo, y luego a Alejandro. Lo importante es que usted se quedó. Eso es lo que cambia a los niños. Cuando Carla se fue, doña Carmen salió con un plato de galletas y un vaso de agua para cada uno. Se sentó cerca, disfrutando verlos, como quien por fin respira. Lucía se apoyó en el hombro de Alejandro, ya sin tensión. Papá, dijo bajito, como si aún cuidara que las palabras fueran correctas. Ahora sí somos una familia, ¿verdad? Alejandro sintió un nudo en la garganta. Miró el letrero del jardín. El nombre de Isabel brillaba en la madera pintada. Alejandro recordó la noche del tribunal, la voz de Lucía temblando frente a la jueza. Recordó la primera vez que ella escondió pan. Recordó el miedo en sus ojos. Y luego miró el presente. Esa niña, ahora, podía decir familia sin que se le quebrara la voz. Sí, respondió Alejandro, firme, y siempre lo vamos a hacer. Mateo, que no entendía todo, se metió entre ellos y abrazó las piernas de su padre, riéndose. Lucía lo rodeó con un brazo. Alejandro los reunió a ambos, sintiendo el peso real, cálido, vivo, de sus hijos. El sol bajó un poco más. Las sombras de los tres se juntaron en el pasto, formando una sola figura. En el aire había olor a hojas verdes y a tierra húmeda. Alejandro levantó la vista al cielo un instante, no para pedir, sino para agradecer en silencio. Isabel, pensó, lo hice. Me quedé. Esa noche, antes de dormir, Alejandro revisó las cerraduras como rutina, no por miedo, sino por cuidado. Se detuvo en la puerta del cuarto de los niños y escuchó. Lucía respiraba tranquila. Mateo dormía con una mano sobre una cobijita. Alejandro no abrió. Solo sonrió y se fue despacio, dejando la casa en paz. Y así, sin ruido, sin espectáculo, quedó el mensaje verdadero de esa historia. Cuando un adulto decide escuchar a tiempo, una vida puede salir de la sombra. No por magia, sino por presencia, por constancia, por amor que se demuestra todos los días, incluso en lo más sencillo, como sembrar un tomate y esperar a que crezca. La historia de Alejandro, Lucía y Mateo enseña algo básico. La infancia necesita presencia, escucha y protección, no adultos perfectos. Muchas veces el miedo se ve en señales pequeñas, silencio repentino, sobresaltos, obediencia por temor, cambios de sueño, rechazo a quedarse con cierto adulto o moretones sin explicación clara. Por eso, el primer consejo para madres, padres y tutores es observar sin minimizar. Si algo no cuadra, pongan atención. La segunda lección es escuchar con calma. No presionen ni regañen para que el niño hable. Creen un espacio seguro con frases simples. Te creo, no es tu culpa, estoy contigo. Hagan preguntas suaves. ¿Qué te preocupa? ¿Cuándo te sientes inseguro? ¿Quién te hace sentir mal? Un niño no siempre sabe explicar, pero su cuerpo y su conducta hablan. La tercera lección es actuar a tiempo. Proveer es importante, pero no sustituye la presencia diaria. La seguridad se construye con rutinas, afecto, límites claros y adultos que no desaparecen. Si hay sospecha real de maltrato, prioricen la seguridad, separen al menor del posible agresor, documenten lo necesario y busquen apoyo profesional. Escuela, psicología infantil, redes familiares confiables y autoridades de protección. Pedir ayuda no es fracaso, es responsabilidad. Al final, una infancia completa se logra cuando el niño sabe, por hechos y no solo por palabras, que su casa es un lugar donde puede comer sin miedo, dormir en paz y decir la verdad sin consecuencias.